Segundo bloque de Ciudadanos se revela. Está con nosotros el diputado provincial del misionerismo. Encuentro misionero. Sector Encuentro Misionero. Horacio Martínez, gracias por venir. Buenas noches. No te vamos a hacer Buenas noches. Era para darle un poquito de suspenso. De suspenso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Bien. Gracias Así que, por venir. no, por favor, a ustedes por invitar. Siempre me acompañan los lunes, así que... ¿Sí? Y las editoriales que también se volvieron un clásico, y los cuadros que subís a las redes. Alguno por ahí le pesco, ¿viste? Por ahí subí alguno que uno conoce, pero aprendo mucho con vos. Aprendo Aprendí así. Aprendo así. Horacio, mañana arrancás temprano, comisiones de la legislatura, hay un paquete de proyectos de ley que se están trabajando, muchos y a la vez. ¿Cómo viene Mirá, la verdad, como bien lo decís vos, mañana por el feriado obviamente, arranca una semana nuevamente intensa en cuanto a comisiones. Y si bien ni siquiera pasaron 2 meses de que comenzó el ciclo legislativo de este año, no me gusta decir que comenzó el año legislativo, porque tuvimos reuniones, inclusive sesiones especiales y demás, muy durante el mes de enero. Pero bueno, en 2 meses de año legislativo ordinario, creo que el Poder Legislativo ha sacudido el tablero institucional y político de la provincia de una manera realmente muy importante. ¿Por qué? Porque ha instalado una agenda de proyectos que van más allá de lo institucional e incluso, sí, si bien todo es política, pero que incluso hacen a la cuestión de la economía, hacen a la cuestión de, tratar de acompañar un poco al misionero en esta coyuntura tan compleja desde lo económico. Entonces, han sido semanas de muchas reuniones, de mucho debate, en cuanto a todos esos proyectos que bien mencionás, que los podemos después ir desarrollando, pero la verdad que sí, es un año interesante en cuanto al debate. La dinámica de la creación de estos proyectos políticos que después hay que materializarlos en ley, ¿sirven como mensaje a la sociedad o como también reprogramar la cuestión social y política y económica de la provincia ante un gobierno nacional que deja mucho que desear? Sí, se puede decir, interpretar de 2 maneras. Por un lado reactiva, ¿sí?, en respuesta a, pero por otro lado propositiva o inductora de nuevos paradigmas en la sociedad misionera. En ese sentido, por decir, podríamos hablar de lo que significa, por ejemplo, lo que significó la semana pasada el anuncio de este lanzamiento. Primero, el proyecto de ley tiene que ser tratado, obviamente, y aprobado, de este lanzamiento de los bonos, el regreso de Misiones al mercado de valores con bonos y títulos de crédito, regreso esta vez sostenido por un gran trabajo y serio trabajo en la cuestión administrativa de la provincia, pero también acompañado de una solidez fiscal que permite que hoy Misiones salga con esta oferta de títulos públicos por un monto que es razonable y que tiene una finalidad que es la de reactivar la economía. Y lo dice en sus fundamentos. El proyecto es del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, con el acompañamiento de todo el bloque Encuentro Misionero. Justamente es ante la retracción del gobierno nacional en un montón de áreas, sobre todo en las cuestiones vinculadas a obras de infraestructura, se torna necesario acudir a esta herramienta financiera para reactivar la economía en última instancia, pero para generar estas obras que hoy hacen falta en toda la provincia. Durante mucho tiempo el gobierno pagó deudas de los 90 y cuestionó el endeudamiento de los 90. Y ahora alguno que no está bien informado de este nuevo anuncio dice, y ahora nos vamos a endeudar, vamos a hacer algo parecido. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y el endeudamiento de los 90? Bien. Te la resumo. En montos claramente es mucho menor. Por supuesto. Te la resumo. La deuda de los 90 se terminó utilizando, a pesar de que la Constitución de Misiones lo prohíbe,
para sostener gastos corrientes. Salarios, por ejemplo. Totalmente. Y eso generó un endeudamiento. Hay un gran trabajo del exdiputado Garzón Maceda, precisamente incorporado y aprobado por la Cámara de Diputados en octubre del 2010, que habla justamente de ese endeudamiento que padeció la provincia y que le costó casi 10 años salir y regularizar. Y no solamente que fue aplicado para sostener gastos corrientes, sino que también llegó a significar casi 3 veces el presupuesto provincial. O sea, una cosa que creció geométricamente y que de alguna manera implicó que generaciones de misioneros, si esto no se lo tomaba seriamente como se lo hizo a partir del año 2013 en adelante, íbamos a seguir endeudados de por vida. Bien, este escenario y este proyecto de salir a ofrecer títulos de crédito sostenidos con garantías del gobierno provincial, garantías en regalías y demás del gobierno provincial, tiene la clara finalidad de que va a ser aplicado a una serie de obras de infraestructura vial, infraestructura energética, conectividad, entre otros puntos expresamente detallados en la ley, y con una, si se quiere, una especie, ocupa acá la frase del presidente de la Comisión de Presupuesto, con una serie de candados constitucionales que obviamente implican el rendir cuentas, primero, la previsión de a qué va a ser aplicado antes de la emisión de cada serie. Están previstas 3 series de 300 millones de dólares en total, ¿sí? Y la obligación luego de rendir cuentas semestrales de cuál ha sido el destino del producido de esa venta de títulos. Pero lo más importante es que a valores de hoy, esta salida al mercado de valores por parte de la provincia de Misiones no importa más del 10% del presupuesto provincial vigente, con lo cual se puede decir que es una especie de deuda sana, si pudiera utilizar el término, pagable, con garantías propias y con todas las seguridades de que no van a acarrear perjuicios financieros a futuro al misionero. Hay unos temitas con eso. Hoy por hoy, para que una provincia tome deuda, necesita un permiso del Ministerio de Economía, de Toto Caputo. Toto Caputo en particular, porque todos terminan ahí. Chubut consiguió 656 millones de dólares, pero tuvo que firmarle Toto Caputo. La provincia de Buenos Aires, cuando decía no, le va a decir que no a Kicillof, creo que consiguió algo también, creo de 500 millones de dólares, o la verdad que no tengo la cifra exacta, pero esto que va a emitir teóricamente Misiones, ¿necesita estos bonos verdes, necesita la autorización nacional o se manejan con la constitución de la provincia? No, necesitan la autorización nacional, hay normativa del BCRA que también así lo establece, es decir, más allá de la cuestión política, hay leyes que cumplir y obviamente, esto está dado, el otro día lo dije a uno de sus colegas, en este tipo de situaciones o con este tipo de instrumentos no se endeuda quien quiere sino quien puede. Y hay una situación de base provincial que hay que decirla. Años de este ejercicio prolijo de la administración con también esta solidez fiscal que dijimos, han permitido que hoy Misiones califiquen Moody's con la calificación B larga más, la cual implica que es un Estado o es un organismo que puede salir a vender títulos públicos a bajo riesgo. Entonces, confiable. Es una calificación que nos tilda de confiables, pero por supuesto, el acuerdo nacional tiene más que ver con las leyes vigentes que con una cuestión meramente política. Tengo entendido y te completo que San Juan también está en un proceso de, emisión de títulos y demás. Porque los que gestionan el dinero a nivel internacional, que ahora no me sale la financiera donde trabajaron todos los de Toto Caputo. Me lo quise por no faltarte de respeto. No faltarte de respeto buscarlo en el teléfono, que son todos JP Morgan.
Esa. Exactamente, JP Morgan. Entonces vos necesitas el gancho, JP Morgan te busca la plata. Sean bonos verdes, sean regalías de petróleo como el Chubut o futuro minería como el San Juan. Es decir, todos caemos ahí. Seguimos Tal cual. Pero Estamos jugando ahí. vuelvo a repetir. Hoy las condiciones financieras en las que se encuentra Misiones permiten salir al mercado internacional de valores en las condiciones en las que está establecida la ley y con la finalidad que está expresamente Y establecida. como en la diría ley. mi amigo Jorge Asís, que caramelo de madera espolvoreado con azúcar y papel para los intendentes, porque ellos se imaginan algo de eso. Un derrame chiquitito. derrame aunque sea. ahí. Es que de alguna manera la finalidad es esa, ¿no? Vuelvo a repetir, ante la retracción del gobierno nacional por un También, montón de seguro. cuestiones, No, pues sí. por un montón de cuestiones, podemos hablar largo y tendido de la coparticipación, Sí, podemos sí. hablar largo y tendido de que nadie sabe qué hace el gobierno nacional con el porcentaje que nos corresponde como provincia con el ITC, el impuesto a los combustibles, que una parte tiene que estar destinada justamente a infraestructura vial y eléctrica. Bueno, eso no llega, eso no viene, por lo visto, no va a venir, y tampoco, y eso habla un poco de estas rebeldías, si se quiere, de la provincia de Misiones, pero entiéndase bien el término rebeldía, para no esperar sentados una respuesta o migajas que nunca van a llegar, ¿sí? Sino salir a buscar su propio destino y salir a buscar con herramientas que están previstas en la Constitución y con herramientas que hoy el marco, ¿sí?, o el ecosistema financiero de la provincia lo permite. Entonces, bienvenido sea este tipo de medidas que han de alguna manera instalado, uno podría decir, sí, pero estamos instalando agenda para contrarrestar la agenda nacional. La agenda nacional hoy por hoy decanta por esto que ustedes estaban pasando antes de mi intervención, pero Misiones no puede esperar de brazos cruzados a que llegue una migaja nacional. Dueña de su destino, gran defensora de su autonomía provincial, que por derecho implícito y explícito en la Constitución Nacional le corresponde, Misiones sale al mercado de los títulos públicos justamente para traer inversiones, para generar, por supuesto, empleo y sobre todas las cosas, movilizar la economía, la microeconomía, que es la que más, si se quiere, golpeada está en este esquema. Horacio, el panorama político, ¿cómo lo ves? Y te pongo un contexto. Las elecciones del año pasado no fueron los resultados esperados para el Frente Renovador. La economía lleva 2 años y medio en recesión en la gran mayoría de las actividades y se siente en Misiones. Y hay una situación de tensión interna en el Frente Renovador. Con todo esto llega el Mundial y después tenemos que definir porque prepararse para las elecciones generales. ¿Cómo ves ese panorama? Bien, como bien decís. Bien. A ver, como bien decís, Sí. es un panorama complejo, con los oficialismos complicados a nivel nacional. Podemos hablar largo y tendido de que no repunta la economía, no llegan, pónganle el nombre que quieran, brotes verdes, el segundo semestre, a partir de tal fecha arranca, etcétera, etcétera. Sí. Todo indica que no va a llegar. Por más que haya índices que a prima facie resultan, si se quiere, alentadores, baja el riesgo país, inflación, si se quiere, sostenida, la realidad en la calle nos dice otra. Ahora bien, ¿esto cómo impacta en lo político en la provincia? Por supuesto que es también un momento complejo para el oficialismo, ¿sí? A ver, yo como parte de Encuentro Misionero y oficialismo recorro toda la provincia, recorro los barrios de Posadas, y uno advierte que el año que viene, el 2027, va a ser una elección, a ver, ocupo una frase, ¿no?, de una figura política nacional, de 3/3. Sí, al menos esto es lo que yo veo en Misiones. Por un lado, el oficialismo, anclado en su gestión, con una sólida presencia territorial, ya sea con mucho mérito propio, mucha cercanía a la gente. Por otro lado, tenés el sello de La Libertad Avanza, que también tiene sus disputas y por posicionamientos. Y ahí hay un tercio que, en términos de la Primera Guerra Mundial, sería el no man's land, ¿sí? Ahí. Y es ahí donde
van a estar los votos que van a definir la elección provincial, sobre todo, ¿no? Los municipios son también, a ver, si se quiere, escenarios que a veces replican la realidad provincial y a veces son muy particulares, pero la disputa va a estar justamente por convencer y sumar a esa gente que hoy está indecisa, que hoy no está conforme, por distintas razones. Algunas, o por no decir muchas ya, dependen del gobierno nacional, a las que el gobierno provincial se acerca con distintos tipos de respuestas y medidas, ya sea desde lo institucional, desde lo político, desde la gestión, desde lo financiero. La economía, sí. Ahora, mencionaste oficialismo unido. Por supuesto. Porque vos hablas un 30%, supuestamente, que se vaya todo la misma. Es que es el escenario, sostengo yo el porcentaje que obtuvo el año pasado en las elecciones, promediando tanto a la provincial. ¿Lo ves? Sí, es que no veo otra forma, ¿sí?, de sostener el gobierno que no sea unido. Se tendrán que poner de acuerdo quienes se tengan que poner de acuerdo. Si todos unidos triunfaremos. Algo así, algo así. Algo así. Cristina nos animó a nombrar recién con los 3 tercios. Pero bueno, estos 3 tercios también genera la aparición de alianzas que por ahí son un poco insólitas, porque uno ve otras ofertas electorales que por ahí en otro escenario normal, ocupo acá una frase de Dolina, ¿no? No los une el amor, los une el espanto, no estarían juntos jamás. Y me hacen acordar mucho, te veo y me acuerdo de cine, a una especie de armada Brancaleone que se arma y bueno, si sale, sale. Y yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe elegir. Hablamos, y no soy quien para hacerme el vocero de la gente, pero hablamos con personas de muchos sectores que no están vinculados a la política. Sectores empresarios, sectores del deporte, de la producción, de las iglesias, por supuesto. Y ellos identifican claramente quiénes son aquellos que vienen con propuestas genuinas, pensadas por misioneros para misioneros, y identifican aquellos que traen un enlatado, un producto, un discurso. Ustedes son asiduos concurrentes a la Cámara y escuchan los discursos, ¿no? Y parece que hablamos idiomas distintos y hablamos hasta de provincias. Sí, de realidades totalmente distintas. Sí. Por supuesto, tenemos espacios políticos, como hay que decirlo, el país también, que está por ahí bastante más afianzado en la zona norte de la provincia que en el sur, pero vuelvo a repetir, en este mosaico de representatividad que tiene hoy la Cámara de Legisladores, te va a dar un poco el panorama de cómo va a estar más o menos, o cómo va apuntando la elección o la disputa electoral el año que viene. La izquierda decía en los 80 que el problema de democratizar el espacio, hablaban de ellos, era que tenían que tener adentro elementos que no iban por la unidad, sino por, es decir, digamos, sectorizar. Ese es el gran desafío. No solo que hay acá, que tiene Encuentro Misionero y misionerismo, sino lo tienen todos los partidos políticos que así terminaron. El peronismo es el mejor ejemplo. Asumo que sí, le está pasando a nivel nacional al justicialismo, le pasa a la Libertad Avanza también en Buenos Aires, con Patricia Bullrich adentro. Entonces, a ver, es también tiempo de repensar, o acá tomo una frase del intendente de la ciudad de Posadas, es decir, nosotros hoy tenemos que honrar una gestión, en mi caso un mandato popular. En el caso de quienes están en los ejecutivos, ya sea provincial o municipales, la designación que haya hecho el titular del respectivo ejecutivo. Y tendríamos que estar más enfocados en el trabajar día a día. Antes de venir estaba repasando en mi caso particular los planes de labor del día de mañana, con temas muy importantes para discutir, en vez de eventuales candidaturas. Eso va a decantar solo, ¿sí? Y tenemos una conducción absolutamente confiable y lúcida que va a marcar los pasos en su momento oportuno. Así que bueno, yo espero confiado el 2027, pero no me distraigo en el 2027, sino que trabajo día a día literalmente para cambiar la realidad de los misioneros a partir del poder en el que hoy me toca servir al misionero, que es el poder legislativo. Hábil declarante. Antes de cerrar, te quiero preguntar por Ficha Limpia, porque estuvo acá hace unos programas Ramón Amarilla, y él hizo una acusación que me gustaría que recojas el guante. Después de él no vino alguien representante del gobierno, que era un proyecto casi hecho a medida para proscribirlo.
Sí. Proscribirlo, ¿no? Lo escuché porque miro el programa y lo escuché atentamente. Estuvo casi media hora hablando se y nos fue, la verdad se nos que fue, agarró la pelota y se fue. El solo hecho de que no haya tenido ninguna interrupción mientras hablaba con ustedes habla a las claras de sus contradicciones. El hecho de que hoy esté ocupando una banca en el Poder Legislativo y pueda decir a vos, no solo en las sesiones, sino en las comisiones, lo que siente, lo que piensa, lo que le dicen, según él, contradice totalmente ese argumento de que está armado como para no dejarlo competir. Él también, al igual que yo, tiene casi 4 años por delante. La gente lo ha elegido como diputado. Yo le recomendaría, así como pedimos que un policía se forme, que una maestra se forme, que un diputado que va a ejercer un cargo representativo también se informe, porque hay que decirlo, la verdad, él a veces se maneja, o muchas veces se ha manejado en pleno recinto, con un absoluto y alarmante desconocimiento del reglamento, y ha tenido que ser llamado a la atención varias veces por las autoridades de Cámara, es decir, por el presidente de la legislatura, el ingeniero Macías. Bueno, él salió a decir que no hay democracia, que se siente perseguido, censurado. Hizo una serie de declaraciones que, a ver, hasta me hacen un poco cuestionar, digamos, si él es consciente realmente del lugar que está ocupando. Porque una cosa es hacer declaraciones de un panel, como invitado a un programa, desde las redes sociales, en una manifestación, por supuesto, son libres todos de manifestar lo que sienten y lo que piensan. Ahora, cuando uno ocupa un lugar, un espacio como es la silla de un diputado provincial, nada más y nada menos, tiene que ajustar su conducta a reglas que no las escribí yo ni las escribió el ingeniero Macías, que están escritas desde la primera conformación de la Cámara de Representantes y que garantizan igualdad de participación a todos los diputados. Y él no puede manejarse como si estuviera en una tribuna, no sé, de un club de fútbol. Entonces, yo le recomendaría antes de hablar que lea, se informe, no, esto lo digo con el mayor de los respetos, pero lejos está la realidad de tal como él la describe, porque su propia realidad contrasta con sus denuncias. Tiene libertad para expresarse. Absolutamente para todo. Fecha limpia no proscribe a nadie. Absolutamente, al contrario. Bueno, se busca poner en valor la palabra integridad de los candidatos. En ese mismo punto nosotros también lo dejamos que hablara, se expresara, porque hubo muchos colegas y colegas tuyos también que decían que no lo interrumpíamos. Pero ¿sabes por qué es bueno? Porque no puede decir que no lo dejan hablar, que no se puede expresar, y creo que eso fue muy rico. Absolutamente, a mí me sirvió, lo escuché atentamente y le agradezco a ustedes la apertura que tienen para los representantes de todos los espacios, porque entiendo yo que así se construye en comunidad, con diversidad de voces, la verdadera democracia. Muchas gracias, Horacio. Siempre a ustedes. Escucharte y te llevas la tacita. Bueno, tengo una compañera que nos ha dejado un poco en deuda a todos. Saludos a Ariadne Bar y bueno, y a los chicos del grupo, sin nombre, no digamos los nombres del grupo, pero bueno, ya me siento deudor de ustedes. ¿Algún obsequio de algo? Gracias. Gracias. Éxito en su programa como siempre. Muchas gracias. Muy bien, vamos al último corte y viene Momento Militante. Allí indudablemente es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículos. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente astillados en estos momentos.